Qué bueno. Nuestro primer invitado es el ministro de Cultura, el señor Alejandro Salas, que está con nosotros. Señor Salas, ¿cómo está usted? Buenas noches, bienvenido al programa. Muy buenas noches, Jaime, un gusto de saludarte. Antes que nada, decirte que hace unos momentos acabo de bajar del avión. He estado en Huánuco en una ceremonia por los 210 años de la rebelión de Huánuco. Bajando el avión me comuniqué con el presidente de la República por un tema de agenda referente al tema del Consejo de Ministros que tendremos mañana. Le manifesté que estaba viniendo camino al despacho ministerial y que después tenía una entrevista contigo. Y me pidió por favor que te extienda la solidaridad del caso respecto a los actos de violencia que ha sufrido no solamente tú, sino otras personas, y que definitivamente acá el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, que como bien manifiestas tiene debidamente identificadas a estas personas, que están actuando por supuesto del lado delictivo, tratando de mezclar la violencia política con el delito, te han faltado el respeto y por supuesto de una u otra manera han intimidado también un acto de amenaza contra tu integridad. Me sumo a esa solidaridad del presidente Pedro Castillo, Jaime, y por supuesto que este tipo de violencia no puede permitirse en ningún contexto en nuestro país. Muchas gracias por eso. Más allá de mí, lo que sí le pediría, o si es que existiese esa voluntad que debería existir, es que se activen denuncias contra estas personas por el bien de la sociedad. No podemos permitir que grupos extremistas generen la violencia así sin más, ¿no? Le agradezco por eso. Le quería preguntar sobre una declaración del alcalde de La Molina respecto a que los venezolanos, extranjeros, dice él, pero claramente es contra los venezolanos, puedan trabajar en delivery, taxi u otros servicios como propuesta para, según él, mitigar la violencia. ¿A usted le parece una propuesta xenófoba o qué opina usted? La Constitución política del Estado peruano, Jaime, es muy clara respecto al tema de los derechos de las personas, los derechos fundamentales de las personas y la libertad de tránsito. Se aplica la Constitución a toda persona que está en nuestro territorio, independientemente de la nacionalidad que tenga. Por lo tanto, creo que existe un grave error en ese contexto. Me parece que bajo ninguna circunstancia ese tipo de normatividad podría prosperar. Es desde ya, si lo está tratando de sacar bajo una ordenanza absolutamente inconstitucional. Y yo creo que más allá del tema de xenofobia, ¿no? Hay un tema acá de una infracción constitucional que por supuesto tendría que verse y que podría jalar, digamos, a otro tipo de criterios o especulaciones. Yo creo que el mismo alcalde debería corregir esta situación. Ahora, ¿cómo están los ánimos en el gabinete de cara al voto de confianza? ¿Hay condicionamientos de parte de la oposición, de bloques parlamentarios de oposición, contra 4 ministros, si acaso, Energía y Minas, Justicia, MTC y Salud sobre todo? ¿Se está discutiendo esto internamente en el gabinete? ¿Se van a producir cambios? ¿Qué puede decirnos usted esta noche? Nosotros hemos recibido, Jaime, el encargo por parte del presidente de la República y del Premier de preparar por cada uno de nosotros, desde nuestras carteras, absolutamente toda la política de trabajo que finalmente el Premier va a tener que resumir y va a tener que exponer. Lo que encontramos en el gabinete ministerial es un gabinete que viene trabajando de manera coordinada. Somos citados todos los miércoles al Consejo de Ministros y despachamos también con el presidente de la República de manera individual algún día de la semana cuando él lo considere pertinente. No he escuchado ningún tipo de situación de división por parte del gabinete. Lo que te puedo decir, si es que existe, y lo que veo es que existe un gabinete unido, dispuesto a exponer una política de trabajo para el país que nos permita sacar adelante pues, el desarrollo que tanto queremos, ¿no? Creo que lo que se necesita en este caso es que se nos permita trabajar para poder demostrarle al país que creo que tendiendo puentes de gobernabilidad y bajo la premisa de buscar lo mejor para el país podamos desarrollarnos como gabinete, ¿no? ¿Qué pasó con el señor Jesús Alvarado? Usted lo designó como secretario general en el MINCUL, en el Ministerio de Cultura, y luego apareció un recorte en un portal y le pidió usted la renuncia inmediatamente. No, ¿cómo hacen para, digamos, es una curiosidad válida, ¿no? ¿Cómo hacen para, digamos, elegir a alguien? Porque
¿Esto lo debieron saber antes? Además estaba digamos, el atestado, el legajo en INDECI y en la policía o en la fiscalía. ¿Cómo se dieron cuenta después y no antes? Digamos, ¿cuál es el criterio para seleccionar al personal y a los funcionarios de confianza, sobre todo? Nos interesa saber eso. Mira, Jaime, agradezco tu pregunta porque desde ya quiero manifestarte que se hacen todos los filtros necesarios y suficientes con relación a este exfuncionario. Averiguamos todo lo referente a denuncias policiales, a denuncias que podría tener en la Fiscalía, en el Ministerio Público, en el sistema judicial, y tenía registros absolutamente limpios. ¿Y esto? No tenía nada. ¿Y qué Lo pasó? que estás manifestando es un proceso administrativo disciplinario sancionador en INDECI que fue declarado infundado. O sea, a la denuncia no se le dio la razón. Sin embargo, desde el Ministerio de Cultura, dado el tema que se abordaba, que era un tema tan sensible como es el tema de la integridad de nuestras mujeres en el país, decidimos pedirle al señor Alvarado que su nombre y su dignidad la limpie, digamos, fuera del ministerio. Consideramos que hay temas que bajo ninguna circunstancia podemos ponerlos en discusión. Yo soy padre de 3 hijas y me considero una persona que siempre va a estar pendiente de la protección de los derechos de las mujeres. El señor no era, digamos, responsable, no había sido declarado responsable, pero era un tema bien discutible. Y desde ese punto, Jaime, si me permites, por favor, de manera inmediata creamos en el Ministerio de Cultura, y el día de hoy ha sido firmada la resolución ministerial, una comisión de integridad, donde en virtud al marco de la ley 31.419 vamos a revisar de manera exhaustiva, y estamos pidiendo como veedor al órgano de control institucional, que depende de la Contraloría General de la República, la verificación de todos los funcionarios del Ministerio de Cultura para que la idoneidad que deban de tener estén dispuestas siempre al servicio del país de la mejor manera. Ahora, saludamos ese criterio, pero, si usted me permite, no es coherente con la actuación y el antecedente del ministro de Defensa, que tiene una denuncia por agresión, maltrato, y también el ministro Silva, pero bueno, ha salido una declaración jurada firmada por su exmujer un día antes de publicarla. No sé, parece extraño, pero bajo el mismo criterio, usted dice que el señor salió bien librado, el señor Alvarado, que no tenía proceso, pero el señor Gavidia, ministro de Defensa, sí. Y el señor Silva, bueno, él ha sacado, repito, esta declaración jurada, un poco raro, la verdad, porque ha tardado todo este tiempo, todos estos meses, porque esto se supone en agosto. ¿Y ellos qué hacen en el gabinete? Bajo la misma lógica que usted está planteando, ¿no? Yo considero que la lógica, yo considero, Jaime, que la lógica tiene algo de distancia. ¿En qué sentido? En el sentido que la situación del señor Alvarado estaba dentro de un contexto fuera de su ámbito familiar. Vale decir, eran 2 personas ajenas a su círculo familiar, no era su esposa, no, eran mujeres. No era su pareja, eran mujeres, sí, claro. Pero el descargo que están haciendo los ministros está obedeciendo un tema familiar de ellos, que creo que les corresponde a ellos responderlos. No me va a decir que es un tema personal, ¿no? No, eso es algo que le corresponde manifestar. Es que lo está sugiriendo. No, no lo estoy sugiriendo. Yo desde un primer momento te he dicho que soy absoluto respetuoso de la integridad de la mujer. Ya. Pero no puedo interferir, digamos, en una situación sobre los cuales ellos son los indicados en efectuar los descargos correspondientes. Perdóneme, pero la violencia contra la mujer sí se interfiere, o sea, sí se interviene, sea lo que sea. No es que como son familia ellos lo arreglan en un espacio privado, más aún cuando son ministros. Estamos de acuerdo con el tema del derecho de la mujer y de la protección del derecho de la mujer. Pero, como te vuelvo a manifestar, quienes tienen que descargar de un tema familiar son quienes están directamente involucrados en ello. ¿Y le parece normal que sigan en el gabinete? Lo que sucede, Jaime, es que estamos nosotros como funcionarios públicos expuestos siempre al control y al escrutinio de la opinión pública. Y eso siempre va a ser saludable. Claro. Yo te podría descargar y responder si se tratara de mi persona, con todo gusto. Pero en este caso, digamos, te he formulado el tema del funcionario y lo que sucedió acá en el Ministerio de Cultura. Y como te vuelvo a repetir, soy respetuoso de las familias
de cada ministro y creo que responder por las familias de cada ministro le corresponde a cada uno de ellos. Bueno, discúlpeme, pero discrepo con su respuesta porque, con todo respeto, ¿no? Porque, es democrático discrepar, Jaime. Sí, porque la violencia contra la mujer no tiene espacios privados. La violencia contra la mujer se enfrenta, y se enfrenta aguerridamente, sin ambajes. No porque no quiero chocar con mi colega del costado, entonces no digo nada. Y a este señor, que usted dice que no tenía o no le abrieron proceso, pero ¿ha leído usted el atestado? Nos dicen que le tocaba el ombligo a una chica. Es que no es atestado, Jaime. Atestado, la secuencia de hechos, ¿no? Leí absolutamente el proceso. todo. Ya. Leí absolutamente todo y es por eso que se tomó la determinación de decirle que por favor esa situación de poder aclarar el tema lo haga al margen del ministerio, ¿no? Oiga, tenía unas dudas con respecto a unos tweets que usted escribió hace un tiempo, que compren sus bienes de manera mancomunada, que en nombre de y listo, no camuflen el matrimonio gay. En el año 2013 escribió usted eso, proyecto de ley para la unión civil entre homosexuales. ¿Usted dijo eso? No camuflen el matrimonio gay. Te lo voy a responder, Jaime, y te agradezco la pregunta. Dentro del marco de mi designación, como a quien te habla no le encontraron ningún tipo de denuncia, ningún tipo de proceso, llevo 22 años de desarrollo en una gestión pública absolutamente limpia, empezaron a descontextualizar algunas interacciones, no posiciones, sino interacciones que uno realizaba en el tweet. La izquierda no debería existir, la izquierda se acaba cuando se termine el dinero ajeno. Permíteme responderte, por favor, el primer tweet, con relación al tema del matrimonio gay que acabas de manifestar. Sí. Tuvieron que retroceder hasta el año 2013, Jaime. ¿Ya? El día de hoy yo soy padre de familia. Sobre el matrimonio homosexual? Tengo 3 hijas, Jaime, están creciendo. Y si algún día mis hijas en algún momento deciden amar de una manera distinta, en el que yo y su madre decidimos amarnos, me va a tocar protegerlas, me va a tocar apoyarlas, porque sé que vivimos en un mundo en el que todavía se sufre discriminación. Uno como ser humano, Jaime, puede evolucionar en pensamiento. Yo no soy la misma persona de hace 10 años. No sé si tú seguirás siendo la misma persona hace 10 años. Creo que todos cambiamos siempre nuestro pensamiento en virtud de las propias experiencias de vida que podemos ver dando. O sea, ¿usted ahora cree en el matrimonio homosexual? Yo creo que si mis hijas algún día deciden amar de manera distinta, me va a tocar apoyarlas. Finalmente, esa decisión va a ser del Congreso de la República, Jaime. ¿Y esto de la izquierda no debería existir? ¿La izquierda se acaba cuando se termine el dinero ajeno? Totalmente descontextualizado. Fue una interacción en donde los usuarios, en un debate de hace muchos años, manifestaron cuáles eran las frases más frecuentes de la izquierda y la derecha y empezaron a mencionar algunas frases y yo puse esa frase, que esa frase no es mía, esa frase es de Margaret Thatcher. Entonces simplemente lo editan, cortan y lo hacen ver como que si uno lo hubiese puesto. Esa es parte de la violencia política, Jaime, a la cual uno está expuesto y que tiene que salir a responder. O sea, finalmente lo que no se encuentra se inventa y lo que no se inventa se descontextualiza. Pero acá estamos, si ese es el costo de servir al país, estamos dispuestos absolutamente a pagarlo. Y esto de, usted le responde a Daniel Salaverry, su equipo lo conforma también gente del Movadef, brazo legal de Sendero Luminoso, eso es a lo que él le llamaba en su obra El Nuevo Sendero, un gobierno comunista queriéndose disfrazar de liberal, tan peligroso para el país como Verónica Mendoza. Descontextualizado 23 de octubre del 2020. Descontextualizado con absoluta mala intención. Esa respuesta es una respuesta a Hernando de Soto, que se presentó en una conferencia de prensa a presentar su plan de gobierno estableciendo su política económica y al costado de su política económica presentó a unos dirigentes que fueron identificados en su momento que pertenecían al Movadef. Entonces hubo una interacción, hubo un cambio, estábamos en campaña política y de una u otra manera buscan descontextualizar. Esas no son posturas, Jaime, son debates políticos donde yo he interactuado. Oiga, pero esta postura justo viene a continuación en instantes el defensor del pueblo. Usted el 20 de febrero, ahorita nomás dijo, no creo que la Defensoría sea un ente para opinar sobre coyuntura política. Le responde usted al defensor sobre el voto de confianza. ¿Se reafirma en estas palabras usted? Me ratifico, Jaime. Me ratifico. O sea, yo soy un hombre de ley, soy gestor público y la Defensoría del Pueblo tiene una ley orgánica en la Defensoría del Pueblo que tiene que poner a servicio de los ciudadanos, tiene que trabajar en virtud de esa ley orgánica
Y creo que yo, para coyuntura política, estamos de pronto, ustedes como periodistas, nosotros como actores políticos en los ministerios y voceros de nuestras carteras, pero el defensor del pueblo tiene mucho trabajo todavía por realizar. Y creo que hablar de que se cambie un ministro, no se cambie un ministro, es encrispar más situaciones políticas que consiguieron en estos momentos debemos poner de una u otra manera. Pero no hay una autocrítica. Yo le quería preguntar, usted siendo ministro de Cultura, ¿cuál es la autocrítica que haría usted esta noche respecto al gobierno? Le doy una manito, Condori en salud, por ejemplo, ¿no? Porque no hemos escuchado de nadie del gobierno ni una sola autocrítica. Ni una. ¿Usted tendría una autocrítica esta noche que hacer? Jaime, perdón. En primer lugar, todos los gobiernos, cuando designan un gabinete, lo que esperan en primer momento es que se le dé la confianza y que se les permita trabajar. Nosotros todavía estamos a la espera del voto de confianza. No hay evaluaciones concretas respecto al desenvolvimiento de cada cartera porque estamos trabajando el tema del voto de confianza. Y más que autocrítica, lo que yo sí podría pedir es que se nos permita trabajar. A ver, para poder ser ministro de Estado, los requisitos están claramente establecidos en el artículo 124 de la Constitución Política del Perú y eso es concordante con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Pero la idoneidad. Lo que pasa es que la idoneidad muchas veces, cuando viene de la oposición política, se vuelve un tema muy subjetivo, estimado Jaime. ¿Lo de Condori? Entonces, ¿el agüita racimada? A ver, Jaime, ¿y en pandemia no recetaban que hagamos gárgaras de sal? Pero no lo pusieron de ministro, pues. No, pero perdón, Jaime, o sea, la gente estaba desesperada porque no había vacuna, la gente se estaba muriendo. No podemos dejar tampoco de desentendernos que nuestro país es un país donde la medicina alternativa, básicamente en el interior de nuestro país, también ha sido de una u otra manera reconocida. Él es un médico... Perdón, cuidado. No, pare, de verdad, no. No es medicina alternativa el agua racimada. El propio laboratorio canadiense dice que no está aprobado por la FDA y Condori dijo en conferencia de prensa que sí estaba aprobado por la FDA. Cuidado. Yo no soy médico, Jaime, yo no soy médico. No, pero usted ha dicho medicina alternativa. Pues no es medicina alternativa, es nada. Bueno, es un agua, es una estafa. Me puedo confundir en los términos, pero lo que te digo es vivíamos en un momento de desesperación y seguramente se buscaba o se trataba de dar algún tipo de soluciones. Salieron médicos a decir que las marchas no causaban contagio. Entonces, bueno, son contextos, son situaciones que se dan. Lo que pedimos solamente, Jaime, es que se nos permita trabajar. Es lo que estamos pidiendo. ¿Es lo mismo? ¿En serio? ¿Para usted es lo mismo? Bueno, usted está defendiendo a Condori. No estoy defendiendo, estoy tratando de ser objetivo, Jaime. No tengo tampoco por qué ponerme a ser verdugo de ningún ministro. Creo que esa no es mi función. El señor Alejandro Salas es ministro de Cultura y ha estado con nosotros. Gracias, señor Salas, que tenga usted muy buenas noches. Hasta la próxima. Muchas gracias, Jaime, para servirte cuando guste. Hasta luego. Bueno, Hernán Condori se mantiene en el Ministerio de Salud y francamente es penoso lo que está pasando, ¿no? Es penoso lo que está pasando, con la salud pública sobre todo.